las nuevas entrevistas del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias bajo la producción de Sergio Alarcón para nuestro canal de YouTube, con el legado más valioso que tiene el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, sus miembros y sobre todo sus miembros fundadores, y que también se han desplazado con su talento a otras partes del mundo, como sucede con nuestra invitada el día de hoy, Mercedes Martínez, quien fue miembro fundador y tesorera del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Ella ha tenido una carrera muy fructífera, rindió servicio como la jefa de intérpretes dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un organismo especializado que pertenece al sistema de las Naciones Unidas y que se encuentra en Ginebra, Suiza. Este organismo fue creado en 1967 y se encarga de desarrollar todo el sistema de la propiedad intelectual a nivel internacional. Los Estados miembros de esta organización y sus observadores se reúnen periódicamente en distintos comités. Imagínense la riqueza de los intercambios y las interacciones en las cuales Mercedes Martínez intervino: el aplomo, el profesionalismo, todas las habilidades que estuvieron en juego para que ella pudiera dar el mejor servicio, a la vez de apoyar al grupo de intérpretes que estaba a su cargo. Es una carrera realmente admirable y nos da muchísimo gusto estrenar estas entrevistas del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias con un miembro fundador tan distinguido, tan humilde y de tan buen trato, muy amigable, Mercedes Martínez. Vamos a la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Martínez y soy técnico, traductor, intérprete. En la época en la que yo saqué mi diploma, hace la friolera de 44 años, no existía ni la licenciatura ni la maestría. En esa época el máximo grado era técnico. Después, algunas de mis compañeras, incluso de generación, han sacado la licenciatura y las maestrías y tal. Yo me quedé en vil técnico, pero seguí trabajando 44 años, o sea que no es problema. Soy mexicana por nacimiento, por amor, pero vivo en Suiza desde hace 34 años. Por razones de trabajo me vine y me quedé. Estoy muy a gusto, pero México lo extraño a veces. La comida la extraño siempre y a los colegas casi siempre. Ahora, creo que para la presentación basta por aquí. Muchas gracias, Mercedes. Estamos en estas entrevistas que fueron precisamente muy bien organizadas por Sergio Alarcón, que es el fundador del colegio, y es una excelente idea poder platicar contigo porque tú nos puedes hablar de ese México en el cual tú empezaste tu carrera y esta situación que se está dando ahora, que se comenta sobre que todos, yo también soy técnico en interpretación, yo vengo de Berlitz, del programa que hizo Sergio Alarcón. Ya llevo 20 años, 20 y tantos de carrera, no muchos, pero pues modestamente. Y ahora hay un poco de discusión sobre si uno, siendo técnico, no debería conformarse y siempre buscar la licenciatura porque ya está empezando a haber un estándar. Y tú dices, has llegado muy lejos en tu carrera y fuiste técnico y no dices más. Trataste de aparentar algo que no eras, tú siempre te presentaste como técnico y aún así tuviste todas las oportunidades. Entonces, ¿crees que haya una gran diferencia de profesionalismo entre técnicos y licenciados? A nivel profesionalismo no hay o no debe haber diferencia. Para mí, la única diferencia es que hiciste más años de escuela, más horas de cabina muda y que tuviste más profesores que te juzguen. Hoy en día en Europa, yo sé que muchos organismos y muchos empleadores exigen el grado de maestría para darte siquiera la oportunidad de oírte. Yo nunca tuve ese problema porque empecé hace tanto que la maestría ni existía, pero hoy en día sé que los jóvenes que salen de las universidades
salen con el título de maestría, porque si no, nadie ni siquiera se toma la molestia de escucharlos. Eso es en Europa, en Ginebra, que es el mundo en el que yo me muevo ahora, ¿no? La utilidad del titulito, como en cualquier otro título, es cero. Depende de ti, de la persona, de tu desempeño. Si eres un buen intérprete, pudiste haber hecho 3 semanas un curso intensivo de interpretación y ser un buen intérprete, y 10 años de escuela y ser un pésimo intérprete. El intérprete para mí no es que se nace, pero se hace, o por lo menos se mejora. La escuela te ayuda, estamos de acuerdo, las universidades y todo esto, pero es la persona, el esfuerzo, las ganas que uno le pone lo que te debe llevar adelante. Claro. Y siempre prepararse y estar siempre al tanto. Tú incluso ya estás retirada, tengo entendido, pero aún así sigues trabajando. Sí, estoy jubilada hace 10 años, pero en realidad dejé de trabajar hace 2 años apenas. Y sigo preparándome. Yo tuve mucha suerte en que trabajé en la organización, en la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como traductora y después como intérprete y luego como jefe de intérpretes de la OMPI. Y todo ese tiempo en el que yo estuve ahí fue donde se crearon muchos de los términos, muchas de los sistemas, de las estructuras que actualmente tiene la OMPI. Entonces, en cierta forma, yo los creé en español, primero como traductora y luego como intérprete. Entonces, me pueden llamar y en 3 patadas, en lo que me tardo en llegar a la OMPI, el tema lo conozco. He trabajado para otros organismos internacionales una vez y juré nunca jamás volverlo a hacer, porque para prepararte como yo creo que debes prepararte a un evento, es un esfuerzo inhumano casi. Entonces, yo no estaba dispuesta a invertir tanto tiempo, pero un intérprete en funciones, un intérprete en activo, jamás debe dejar de prepararse ni dar por hecho que ya conoce el tema. Nunca conoces el tema lo suficiente y nunca sabes cuál es la siguiente palabra que sale de la boca del orador. Entonces, aun cuando te den los textos, no somos lectores de texto, somos intérpretes. Entonces, como tal, hay que prepararse. Lo más posible, a veces se puede, a veces no, a veces tienes el tiempo, a veces es nada más un barniz de preparación, pero nunca, creo yo, hay que hacerse, eso ya lo conozco. Yo tuve un colega que algunos recordarán, Alfredo Mora, con quien trabajé en mis principios en México, y él me dijo, el día que no te prepares y el día que no tengas ese miedo, digamos, un poco las mariposas en el estómago que todos tenemos al inicio de un evento, el día que no los tengas, dejas de ser un buen intérprete. Y me parece que era un comentario perfectamente válido entonces y ahora. Esta preparación que tú tuviste y siempre que tenías un evento te preparabas para él, pero antes de internet, ¿cómo era? ¿Cómo lograbas esa preparación? ¿Ibas a bibliotecas? ¿Tenías una biblioteca muy amplia? ¿Cómo le hacías? Porque no, a mí me tocó un poco, pero realmente ya me llegaron muchos diccionarios en línea. Existieron desde hace 1000 años las enciclopedias y te organizas para tener la enciclopedia británica y a lo mejor la Larousse o alguna otra en francés si trabajas en francés. Mi papá compró cuando yo era chiquita, la enciclopedia Utea, que yo creo que ya ni existe como editorial. Eran 10 volúmenes gordos, pero en serio gordos. Y pues lees y a veces
el cliente te mandaba el material, a veces, no siempre. Y pues vas haciendo tablas, vas haciendo experiencia, a veces tienes la opción de repetir eventos, entonces vas guardas todos los papeles, todos los papelitos que te caigan, todos los vocabularios que vas montando en tus diferentes actividades, los guardas, los organizas y los usas, aún antes de Internet. Ahora con Internet es más fácil, pero no quita que sea menos laborioso, porque prepararse hay que leer, y hay que leer no solamente sobre la química cuántica de je ne sais pas quoi, hay que leer, cultivarse para mínimo, por ejemplo, leer 2 o 3 periódicos diarios al día en diferentes idiomas. Pero si tú no te enteras de lo que está pasando en el mundo, tampoco puedes interpretar bien. Yo estuve dando clases muy poco tiempo en México, en una escuela de chicas que no eran necesariamente las futuras intérpretes del mundo, pero que no tenían nada mejor que hacer. Y mi pleito cotidiano con ellas era, ya leyeron por lo menos los encabezados, no más. Ay, no, pues si no leen los encabezados, no hay clase, punto, se acabó. Tienes que saber por dónde va la cosa de todo, de lo que te gusta y de lo que no. Si te gusta, te enteras más a fondo. Si no te gusta, por lo menos un barnicito. Pero todo eso te va ayudando a prepararte, con o sin Internet. Y hablando de oportunidades, que es un tema favorito, ¿cómo fue que tú tomaste la oportunidad de convertirte en intérprete y quién te dio tu primera oportunidad? Ok, ¿cómo llegué a intérprete? Es una historia un poco medio loca. Yo leí en el Reader's Digest un artículo sobre la interpretación que me gustó. Luego encontré que una madrina mía conocía a Guido Gómez de Silva, que ustedes todos conocen o conocieron. Y el señor aceptó graciosamente, en esa época estaba en Nueva York, pero estaba en Home Live en México, hacerme una prueba para ver si la hago, ¿no? Me recibió en su casa con su esposa Margarita y me dio una carta de las Naciones Unidas, el librito azul de las Naciones Unidas, en inglés. Y me lo da y me dice, léemelo en español. Y dice, sí, el señor como que no le da. Me pide que lo lea en español, pero está en inglés. Pues sí, era traducción a vista. Yo no sabía ni lo que era, pero lo hice. Hizo lo mismo después con el libro de la carta en francés. Y después me dijo, bueno, tienes madera, pero te falta mucho, tienes que mejorar mucho tus idiomas, etcétera, etcétera. Pero ya eso fue un aliciente, si quieres, en el sentido de que dices, bueno, un profesional dice que puedo hacerlo. Entonces, ahora es mi trabajo el lograrlo. Y bueno, lo logré. ¿Quién me dio mi primer trabajo? Debo decirte que creo que fue Sergio, pero no estoy segura al 100%. Durante muchos años trabajé en México, 10 años trabajé en México, trabajé muchísimo y trabajé mucho con Sergio y su equipo. Tenía él un grupo de intérpretes. También trabajé con otras organizaciones, con otros colegas, etcétera. Pero el que a mí más trabajo me daba era Sergio en esa época. Y después, bueno, en algún momento tuve un evento que me lanzó al estrellato porque después de la escuela, después del instituto, me vine a Europa varios meses y tal. Al regresar, estaba yo en mi casa, buscando trabajo, como todos. Y un día suena el teléfono, ya era noche, y una de las agencias me llama para ver si estaba libre al día siguiente. Típico bomberazo, ya sabemos todos que eso sucede. Y yo le dije, sí, será para la entrevista. Sí, bueno, pues era una entrevista de Marlon Brando con Sam Peckinpah, que había ido a México a promover una serie que ellos habían hecho sobre los indios americanos. Y entonces yo iba a ser la intérprete. Bueno, la ventaja de la ignorancia, la inocencia de la ignorancia,
no me puse a temblar como una hoja. Y entonces al día siguiente me lancé, me presenté en los estudios Churubusco y me sentaron entre Sam Peckinpah y Marlon Brando en medio de la mesa del podio de la conferencia de prensa. Yo nunca había hecho una conferencia de prensa, no sabía lo bestiales que son los periodistas, lo brutales que pueden ser, pero en fin, salió hasta que alguien le preguntó a Marlon Brando, oiga, y Lupita, la tal Lupita había sido una amiga, novia, amante o no sé qué, que era jalisciense. Y Marlon Brando pensó que porque tenía una amante mexicana o había tenido, hablaba español. Y su español estaba para llorar, nadie le entendía. Entonces, de atrás de la sala, un periodista dice, dejen trabajar a la intérprete. Bueno, finalmente hizo caso. Seguí trabajando, la entrevista duró como 40 o 50 minutos de consecutiva. Se acabó, todo el mundo estaba feliz y contento. Fuimos tras bambalinas, Marlon Brando, una dama, ¿verdad? Yo me lo imaginaba el padrino, ¿sabes? Así el bestia, grosero, mal hablado y tal. Al contrario, un señor absolutamente maravilloso, amabilísimo, genial. Hasta me invitó a su casa en Los Ángeles, lo cual estaba genial. Yo digo, wow. El problema es que nunca me dio la dirección. Entonces, así yo también te puedo invitar a mi casa, ¿verdad? Si no te doy la dirección. Pero al día siguiente, o sea, esa noche, por supuesto, todos los noticieros de México y sus alrededores sacaron la entrevista de Marlon Brando. Y por supuesto, yo estaba entre los dos, no me podían no ver. Entonces, todas las agencias supieron que yo ya estaba en México y que estaba trabajando. Y vieron mi trabajo, si tú quieres, porque allí está y fue la prueba fehaciente de que estaba yo haciéndolo. Y de ahí surgió que me dieron mucho trabajo. Entonces yo le agradezco a Marlon Brando que me haya lanzado al estrellato. Vaya, que fue toda una ocasión. Marlon Brando es una personalidad muy importante del cine. Sí, fue muy interesante además hacerlo, ¿no? Porque Marlon Brando es Marlon Brando, punto. Claro. Y todos los intérpretes deben tener un momento así brillante. Son momentos de la carrera de cada quien que pueden llegar y son muy valorados. Y todos, yo pienso que sí. Bien, ¿no? O sea, con personalidades o gente desconocida, pero más con personalidades por todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. He después trabajado aquí en Ginebra, me ha tocado interpretar príncipes, reyes, presidentes, ministros de todo tipo, color y sabor. En la OMPI eso era casi el cotidiano. Y gentes casi siempre muy amables, pero ya como que estás un poco curtido también. Después de tu primer ministro, el resto es lo mismo. Pero es interesante. Es un mundo que la generación 2 o 3 generaciones atrás de mí, los primeros intérpretes, vivieron al cotidiano. Para ellos, lo cotidiano era ir en el avión presidencial o en el avión del rey Piringuín al país de tal o cual. Yo no viajé nunca en avión real, digamos. Pero me tocó trabajar con gente muy interesante. Interpreté a Arafat, interpreté a varias personalidades del mundo de la política, que ahora ya no son tan personalidades, ya eso hace tiempo, pero fue interesante. Pero sí, creo yo que todos hemos tenido nuestro punto de gloria. Claro, y es muy recomendable y esperemos que todos los intérpretes que nos escuchen, si ya lo tuvieron, nos lo cuenten alguna vez, o si ya viene en camino, que lo disfruten muchísimo. Sí. Por favor, también, Mercedes, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de tu participación en el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste a participar? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo es tu historia con el CEMIC? Bueno, como sabes, como ya te dije, o sea, todos saben que Sergio fue el que inició el CEMIC. Y yo trabajaba mucho con Sergio, estaba muy cerca de él y creo que puedo decir que somos amigos.
Entonces, él organizó y presionó y empujó porque se creara esa dignidad del gremio, en el que todos aceptáramos solo las condiciones óptimas de trabajo, de empleo. Y después de mucho tiempo, logró un grupo de gente que estaba más o menos de acuerdo en aceptarlo y convocó, me parece que fue en Cocoyoc, a una reunión de ese grupo de gente, éramos probablemente 50 o más, no lo sé. Y ahí él me propuso como tesorera. No sufro de acalculia, pero la tesorería tampoco ha sido mi fuerte. Pero bueno, había que, y nadie más se presentó al puesto, entonces no había de otra, ¿no? Y ahí me tienes a mí de tesorera, tratando de que todo el mundo pagara sus cotizaciones, de que 2 y 2, 4, etcétera, ¿no? Durante, no sé, varios años. Hasta que tuve que salir de México y lo dejé en las muy hábiles manos de Pati Yáñez, que fue muchos años tesorera del colegio y sigue siendo miembro del CEMIC. Entonces, ese fue el inicio o mi participación en el colegio, tratar de presionar por la obtención de esas condiciones de trabajo iguales para todos, y entre mejores, mejor, ¿no? O sea, entre más mejor, mejor, en el sentido de que no se aceptaran undercuttings y no se aceptara gente que trabajaba 20 horas al hilo sin tener un concabino, etcétera, que lo había y lo habrá, creo yo, todo el tiempo, pero se trataba de reducir al mínimo ese tipo de situación. Hasta que me fui de México y bueno, ya lo dejé y sé que ha habido altibajos y tal, pero por lo menos ahí sigue, ya es mucho. Sabes, ya el colegio sigue y en algún momento tal vez recupere esa fuerza de darle al gremio una imagen que sea positiva y que sea general para todos los participantes. Además, cuando te fuiste a Europa, entonces empezaste a ver el trabajo de AIC, que pues digamos sí se ha ganado el respeto en cierta medida en todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. ¿Qué crees tú que le haría falta a México para poder tener un impacto mayor a nivel gremial? Probablemente que dejen de ser caníbales entre sí. Es decir, es un poco exagerado eso de que sean caníbales, yo también lo fui, pero hay que tratar de que la dignidad del intérprete se respete a toda costa, porque es una profesión que puede ser muy útil, puede ser estrictamente política en el sistema de Naciones Unidas. En mi opinión, que no siempre es compartida por muchos colegas, pero en mi opinión, puede ser más política que lingüística la necesidad de un intérprete. Pero en el mundo laboral de México, que yo conocí y que creo que sigue igual en ese sentido, el intérprete realmente tiene la función de poner en contacto dos culturas, dos idiomas, dos áreas de saber para que se entiendan y aprovechen mutuamente el conocimiento del otro. Esa función hay que respetarla y hacerla respetar. No cualquier secretaria bilingüe puede ser intérprete, a pesar de lo que muchos jefes creen. Y no cualquier intérprete puede ser secretaria bilingüe, ¿no? Entonces, si el intérprete hace respetar su función, su actividad, se niega a seguir trabajando si no hay las compensaciones correspondientes o las condiciones de trabajo correspondientes. Probablemente va a llevar tiempo, pero en algún momento se van a dar cuenta los empleadores que tienen que mejorar sus ofertas. Tal vez también el problema en México es que hay muchas agencias todavía. Y las agencias son intermediarios que tienen que llevar una tajada, porque de eso viven,
pero que hacen más caro el servicio. Y son quienes definen o no ciertas condiciones de trabajo que luego te imponen, porque te dicen, mira, vas a trabajar en tal lugar y vas en camión guacalero, lo tomas o lo dejas. Pero si tú trabajas directo con el empleador no te va a mandar un camión guacalero, a menos que no haya de otra, ¿no? Y puedes negociar las condiciones de trabajo porque él también es un profesional en su materia, mientras que la agencia es un intermediario. Entonces, lo ideal sería poder trabajar directo con los empleadores, pero es muy difícil deshacerse de las agencias porque ellos son los que tienen los contactos. Entonces, ¿qué hacer? No te podría decir, pero creo que salvaguardar la dignidad de la profesión es la clave. Claro. Además, tú has trabajado en sitios donde te ha tocado coordinar intérpretes, elegirlos, establecer el horario que van a tener, cuidarlos. ¿Qué fue lo que aprendiste en este trabajo sobre los intérpretes que has visto que es muy importante cuidar para el trabajo bien hecho de un intérprete? ¿En qué te fijabas más? ¿Cómo lo aprendiste? Lo aprendí a golpes. Eso para comenzar, a base de equivocarte y decir, me equivoqué, sorry. Pero los años que yo estuve como jefa de intérpretes en la OMPI, era justamente mi función, era contratar a los intérpretes el número necesario, asegurarme que tuvieran las condiciones de trabajo, no porque esas eran generalmente buenas, sino que hubiera los documentos necesarios o que tuvieran la preparación adecuada, que tuvieran el background lingüístico correcto. En la ONU, en el sistema de la ONU en general, se trabaja en 6 idiomas: inglés, francés, español, ruso, árabe y chino. Y hasta donde yo sé, nadie habla los 6 idiomas. Entonces tienes que basarte en un relay, en un sistema de relay. El chino, el árabe y el ruso son muy específicos en cuanto a idioma, en cuanto al contenido. Entonces la cabina china, por ejemplo, hace el retur al inglés. A veces al francés, pero casi siempre al inglés. La cabina árabe y lo mismo. Y de ese inglés o de ese francés toman el resto de las cabinas. Entonces, cada vez que tú conformas tus equipos, tienes que asegurarte que en la cabina inglesa, por ejemplo, haya alguien que entienda español y alguien que entienda francés. No puedes solo tener español o no solo francés. Idem para la cabina francesa, la cabina española, la cabina rusa también, en cierta forma. O sea, tener esa conjunción lingüística que te permita atender 6 idiomas en forma prácticamente simultánea y que el delegado en la sala ni se entera de todos los circos que se arman en las cabinas, ¿no? ¿Qué aprendí de los intérpretes? Somos bichos muy exigentes. Hay mucha gente que sería lo que yo llamo papirívora, es decir, les encanta el papel, tener las presentaciones o los documentos en papel, porque aunque no siempre se sigue directo, pero da una cierta seguridad saber más o menos de lo que pueden estar hablando. Hay quienes quieren al compañero, quienes no lo quieren, lo detestan, no lo soportan, son odiosos, todo lo que tú quieras. Pero cuando están en cabina, yo nunca he visto nadie que no se comporte bien. Trabajé con muchos intérpretes en Ginebra, es decir, yo era la jefa de los equipos y hasta donde yo vi, había odios y desamores a pasto, pero nunca la falta de profesionalismo de hacerle la vida de cuadritos a alguien, con muy rarísimas excepciones. O sea, esa dignidad, esa colegialidad, si tú quieres, existe todavía aquí. Y creo que es muy importante. Claro. Y sobre los percances que llegaste a tener, algunas quejas u observaciones de los clientes, usuarios,
¿Qué era lo que te comentaban que seguramente nos puede servir a todos el día de hoy? Generalmente había quejas porque, oiga, la intérprete no dijo lo que yo dije. Yo quería decir verde y ella dijo verde. Pero señores, sí, pero no es lo que yo dije. A veces me lo decían a mí, en cuyo caso yo podía poner, digamos, la solución más o menos inmediata. En otros casos eran quejas de origen político, en cuyo caso se dirigían a mi jefe o al jefe de mi jefe o al jefe del jefe de mi jefe, entre más alto mejor, porque así la mierda, tú perdones, pero la mierda caía y conforme va cayendo se amontona más feo y cuando te llega a ti te dejan aplanada. Me pasó un par de veces, logré encontrar el punto en el que el delegado sentía que habíamos hecho mal el trabajo, aclaré la razón, la expliqué a mi jefe, a su jefe, y al delegado. Y una vez el delegado estaba muy necio en que verdaderamente el intérprete era una porquería, tenía yo que cambiarlo. Y le dije, señor, ya lo cambié. No era cierto, pero hay turnos, entonces no siempre, sabes, en un equipo de base de 14 intérpretes que tienes que cambiar cada 3 horas, siempre tienes la opción de darle la vuelta al ruedo, ¿no? Y le dije, bueno, yo ya puse otro intérprete, ahora usted, por favor, la próxima vez que oiga un error, que oiga algo mal, falso, tome nota de la hora y del idioma en el que usted lo escuchó. Porque es la única manera en la que yo puedo saber quién dijo la burrada. Y debo decir que las 3 veces que estuve en esa situación, el cliente nunca volvió a encontrar defectos, lo cual quiere decir que muy probablemente eran errores inventados para provocar problemas. No necesariamente a mí, pero a la organización, crear un poco la imagen de, ves, tus intérpretes no sirven. Pero en general, las quejas en Ginebra, en el mundo en el que yo trabajé, eran provocadas por un argumento político, no por un argumento lingüístico. Entonces, si lo avisas, a veces los clientes, lo tienes que decir al intérprete algunas veces, oye, la regaste, dijiste tal cosa y era otra. El intérprete generalmente sabe cuando la regó, porque eso lo sabes, lo sientes. Entonces se disculpan y no pasa de ahí. En general, yo nunca tuve que suspender a un intérprete y que trabajé como 10 años como jefa. Y nunca tuve que suspender a un intérprete, ni quitarlo de cabina, ni nada por el estilo. Nunca. Pues yo creo que todos esos intérpretes que estaban reportándote a ti tuvieron a una muy buena jefa porque pues eres buena onda, cálida y te gusta escuchar e interactuar. Yo creo que fuiste muy buena jefa, ¿no? Algunos lo piensan. Hay otros que no, pero la mayoría creo que sí. La mayoría todavía me aprecia. Y ahora que estamos en este confinamiento, en este encierro, ¿cómo están en tu ciudad? ¿Cómo ves el panorama de trabajo para lo que a veces pudieras llegar a aceptar? ¿Vas a entrar a la interpretación a distancia? ¿Cómo ves la perspectiva ahora para el trabajo que pudieras llegar a aceptar y que te interese? Mira, como aceptar a futuro está difícil, no porque no quiera, sino porque cada vez hay más intérpretes. La juventud, las universidades siguen produciendo intérpretes que, vamos, que da gusto, ¿no? Y es justo que los jóvenes tengan una oportunidad. Yo ya viví mi vida de intérprete, 44, 45 años, muy, muy feliz. Tuve momentos difíciles, pero yo diría que a mí me dio más satisfacciones que momentos difíciles la interpretación. Me ofreció oportunidades increíbles de crecer, de viajar, de conocer gente, de aprender, por supuesto, cantidad de cosas. La mayoría no me acuerdo, pero es esa parte.
Y hoy en día hay muchas gentes jóvenes, o más o menos jóvenes, pero jóvenes desde mi perspectiva, que han estudiado y salen bastante bien formados de las universidades. Para la cabina española, yo diría que en Ginebra la mayoría provienen de universidades españolas, porque en Europa el intérprete cabina española al 90% va a ser un español o estudió en España. Como en América Latina o en Nueva York, el 90% van a ser latinos, ¿no? Porque es la cercanía también. Pero yo creo que los jóvenes de hoy merecen la oportunidad de poder avanzar. La situación actual del COVID hace que ahorita casi no hay trabajo. Hay poquísima gente que está trabajando. Los que yo sé que están trabajando lo hacen a distancia, es decir, a veces están en el híbrido, que están desde casa y el delegado en su país y en Ginebra la organización, o el intérprete va a la organización, pero el delegado está en su país. Y entonces así se trabaja a distancia. La tecnología hoy en día funciona, eso no es ningún problema. Cuando yo la vi por primera vez en Nueva York hace el buti de años, el sonido tenía muchos problemas, o sea, era muy difícil, la calidad del sonido era paupérrima, ¿no? Hoy en día no es cierto, hoy en día se puede. Es mucho más estresante para muchos intérpretes, porque no necesariamente ven al delegado por varias razones, ¿no? Pero creo yo que por un futuro relativamente inmediato, yo diría 6 meses mínimo, va a haber muy poco trabajo en cabina con los delegados en sala. Por cuestiones de sanidad, por cuestiones de que ahora en Europa el virus, que ya se estaba yendo de vacaciones, se está volviendo de las vacaciones. En algunos países está renovándose la pandemia. Y sobre todo los organismos tienen miedo de llamar a los delegados y que se enfermen. Y muchos delegados no quieren venir también. Antes, por ejemplo, en la OMPI, en una reunión internacional estaba el delegado de la misión del país en cuestión en Ginebra, más el técnico del tema, que podía ser el delegado, el presidente o director general de un organismo en el país, que venía a Ginebra por una semana o por lo que fuera, y trabajaban juntos. Pero hoy en día, en el híbrido, los delegados de las misiones prácticamente no tienen que hacer, en mi opinión, porque el que cuenta es el técnico del asunto. Y ese técnico del asunto está en México o en donde Cuernos esté la capital, ¿no? Y eso tampoco les gusta a los delegados, porque les gusta verse, les gusta un poco la charla, el intercambio de opiniones, si tú quieres la política, el cabildeo fuera de sala, que no se puede hacer con el Zoom, porque con eso no lo puedes hacer. Entonces, hasta donde yo he oído, pero solo oído, son los delegados mismos los que están un poco en contra de ese tipo de reuniones híbridas. Entonces, ¿cuándo se volverá a la ex normal? No lo sé. Yo no creo que vuelva a trabajar, o si trabajo será 2 días al año, con mucha suerte. Y te debo decir honestamente que sí me falta, porque es una profesión fantástica, porque me gusta hacerlo, pero no me falta, porque tengo muchas cosas que hacer en mi casa, porque estoy muy a gusto y porque tengo mi jubilación que me permite no estar con el Jesús en la boca de lo económico. Cosa que a los intérpretes independientes, sean aquí en México o en donde Cuernos los pongas, están con el Jesús en la boca porque no hay trabajo. Entonces, personalmente me parecería casi injusto que yo vaya a presionar al organismo para dame trabajo. No lo necesito. No suena muy aberrante, muy arrogante tal vez de mi parte, pero hay gente que lo necesita y lo merece.
Claro. Nada. Sí, ahora que ya va siendo hora de que nos despidamos de esta emisión, agradeciéndote muchísimo todo lo que nos has compartido, porque muchísimo, pero también me gustaría, por favor, si pudieras enviarnos un mensaje tanto a los miembros del colegio como a quienes no lo son, en el México y en el mundo que entiendan español, un mensaje para los intérpretes y que podamos atravesar estos tiempos difíciles con optimismo y de acuerdo a toda tu experiencia de vida. ¿Qué es lo que nos podrías decir? Creo que lo primero que me viene a la cabeza es: no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo mantenga o que lo aguante. Esto va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Ojalá y pase rápido, pero no lo sé ni lo creo. ¿Qué pueden hacer? Seguirse preparando, seguir estudiando o meter otro idioma, por ejemplo, en su combinación lingüística, o estudiar alguna cosa, alguna materia en la que se puedan convertir en expertos, que les permita abrirse el camino. Yo sé que en México, por ejemplo, hay intérpretes que se especializan en medicina o en economía o en diferentes materias, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar alguna cosa en la que puedas incrementar tus conocimientos para convertirte en experta del asunto? Y no olvidar que la dignidad del gremio debe ser primordial. La dignidad de no tratar de aplastar al nuevo, ni tratar de ser, no sé, primadona no es la palabra correcta. Todos somos intérpretes. Y en la interpretación, desde que tú te declaras profesional, tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones que tengas 3 días de trabajo o 40 años. Tu funcionamiento, tu desempeño va a ser diferente, por supuesto, pero la dignidad y la honestidad profesional creo que son básicos y que deben aplicarse en todo momento. Y espero que no se hayan aburrido mucho de mi plática. Y si quieren divertirse un poco, tengo un blog que se llama mercedesonline.blog. Casi todas las historias están en inglés, pero son historias reales de mi vida. Y hay muchas fotos de todos mis viajes. Y he viajado mucho. Así es que a los que quieran ir, ya saben. Y también tengo una cuenta en Instagram que acabo de abrir, esa tiene apenas 12 fotos, o sea, no es mucho, que dice Mercedes Martínez. No hay mucha dificultad. Pero el blog se los recomiendo si quieren saber algún chisme más mío, porque todas son ideas, todos los trocitos, todos los segmentos son de mi vida, son personales. ¿Y cómo es que se te ha ocurrido iniciar estas actividades de blog y de Instagram? ¿Por qué lo haces? El blog lo inicié hace un par de años porque de repente me di cuenta que se me estaban olvidando muchas cosas. ¿Sabes? Muchos de los detalles, tipo lo de Marlon Brando o cosas así, ha habido miles en mi vida, miles. Suena odioso, pero he tenido muchos acontecimientos que para mí han sido extraordinarios. Y se me estaban olvidando los detalles. Pero al escribir te vas acordando, porque escribes una palabra y la siguiente casi viene solita detrás, ¿no? Entonces, por eso empecé. Y siempre me ha gustado la fotografía y creo que no lo hago mal. Entonces, he viajado mucho porque esa ha sido siempre la razón de trabajar, ha sido viajar. Yo he viajado, es decir, he trabajado para viajar, de vacaciones, no de trabajo. Y tengo una cantidad industrial de fotos. Entonces, en el blog tengo una columna con todas mis historias y una columna con todos los países o lugares a donde he estado. Hice una selección y me ocupa todavía, de repente meto alguna cosa, me divierte, me ayuda y es una cosa para recordar.
Pues qué buena idea y por supuesto que vamos a poner ese link aquí en la información del video para que todo aquel que quiera seguirte lo haga. Me parece una idea fantástica, además de que es para ti misma, compartes bastante. Y quién quita, mucho, Mercedes, que nos hayas dedicado este tiempo, que nos hayas mandado este mensaje, que nos hables de la dignidad de la profesión, que nos hables de lo lejos que se puede llegar, de lo orgullosos que podemos estar de tener a una intérprete mexicana que hizo mucho, no nada más por este país, sino en necesidad de negociación en el mundo, y eso nos llena de alegría y de orgullo por haberte tenido también aquí, y esperamos que no sea la última vez. Con mucho gusto, cuando quieran. Si aguantan tu público esta presentación, podemos repetir. Este es el canal del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, que se despide por ahora. Muchas gracias, Mercedes, otra vez. Adiós, hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos.